El orden del arrepentimiento, 12 pasos que nos llevan a un arrepentimiento genuino. Ahora, si tenemos un arrepentimiento genuino, aquí encontramos que hay 12 pasos que nos llevan a arrepentirnos genuinamente. Y ya lo había explicado, lamentablemente el audio no lo tenía activado en mi computadora, se me fue activarlo, pero ya estamos aquí. Bueno, dice el número uno, 12 pasos, ¿verdad? Del arrepentimiento. Ahora, el paso número uno para arrepentirnos sería reconocer que hemos pecado. Esto ya lo enseñamos hace 15 días, en la enseñanza que tuvimos hace 15 días. Ya lo habíamos explicado. No únicamente es un repaso lo que estoy dando. El número uno sería reconocer que hemos pecado. El número dos sería aceptar que hemos pecado. Esto lo encontramos en el libro de Daniel 4:27, donde Daniel le dice al rey Nabucodonosor: acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, pero le está diciendo que acepte. Al aceptar el consejo, aceptaba que había pecado, ¿verdad? Entonces ese sería el número dos. El número tres sería contristarse por el pecado. Cuando nosotros nos contristamos por el pecado, aquí era donde estaba antes que me diera cuenta de que no tenía audio. En la contristación del pecado. Nosotros tenemos que contristarnos, tenemos que darnos cuenta de que estamos mal, y de cierta manera tenemos que tener en cuenta de que lo que estamos haciendo no es correcto, y entonces debemos de contristarnos, que nuestro espíritu se contriste, que nuestro espíritu se sienta afligido por el pecado que hemos cometido. Si no hay una contristación, entonces tenemos que afligirnos, tenemos que preocuparnos, porque entonces nos podemos dar cuenta de que hay un problema. Nos podemos dar cuenta de que hay un problema. Y el problema sería, básicamente, el problema sería que no estamos sintiéndonos mal del pecado que hemos cometido, porque no hay un Espíritu Santo que nos esté diciendo: mira, lo que hiciste está mal. Entonces, ahí tenemos que poner un poquito de atención a eso, y tal vez pedirle a Dios que nos revele y que nos dé la guianza para entenderlo esto mejor. Así que debemos de contristarnos por aquel pecado que cometimos. Esa sería la número 3. Muy rápidamente la número 4. La número 4 sería arrepentirse. Bueno, el arrepentirse por el pecado que hemos cometido, esto es algo muy importante, porque ya vimos 3 bases anteriores. Y la primera fue reconocer que hemos pecado, aceptar que hemos pecado, contristarnos por el pecado. Ahora es arrepentirnos. Y arrepentirnos, en el arrepentimiento entra venir y pedirle perdón a Dios, venir y decirle: Señor, me arrepiento porque hice esto, me arrepiento porque hice lo otro. Y bueno, esto es algo muy importante que debemos de hacer. Ese sería el número 4. Y el número 5, que fue la última que di hace 15 días, que sería entonces la humillación o humillarse. Nosotros debemos de humillarnos por aquel pecado que cometimos. Cuando nosotros venimos y pedimos perdón, básicamente esa es una señal de humillación. Y ahí en el segundo libro de Crónicas, dice 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Bueno, aquí hay algo maravilloso y algo importante de poder entender. Y es que en esta cita bíblica que acabamos de leer, uh, podemos darnos cuenta de que dice que si el pueblo de Dios se humilla, bueno, y eso es maravilloso, porque está hablando que si el pueblo de Dios se humilla, o sea que nosotros somos el pueblo de Dios, aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón, aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador, aquel que ha aceptado a Cristo como su Redentor. Ese es el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios.
Entonces, si nosotros venimos y nos arrepentimos de corazón, tenemos que entonces humillarnos. Y al humillarnos, entonces ahí hay algo importante, porque aquí en esta cita bíblica podemos ver también un orden. Aquí encontramos un orden maravilloso que es que nos lleva al arrepentimiento. Dice, si se humilla mi pueblo, número uno, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y oraren, si oramos, número dos, y buscaren, número tres, buscar el rostro del Señor, y se convirtieren, número cuatro, convertirse. Entonces, mire, aquí yo les dije que voy a hablar de 12 cosas específicamente, pero aquí hay 3 cosas que yo no tengo en la lista, y una de ellas es orar, otra cosa es buscar, y la cuarta aquí sería convertirse de los malos caminos. Convertirse significa apartarse de los malos caminos, dejar los malos caminos a un lado, quitar los malos caminos de nuestra vida y hacernos unos con Él. Tenemos que hacernos uno con Él. Si no nos hacemos uno con Él, entonces ahí vamos a tener un pequeño, gran problema. Porque tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que apartarnos de lo malo. Amén. Así que esta sería la número 5, que sería humillarse. Ahora vamos a iniciar con la número 6, que esta ya sería fresca porque esta no la he dado. La número 6, que es confesar el pecado. ¿Sí? Ya hablamos de arrepentirse, ya hablamos de aceptar, ya hablamos todo eso. Ahora, aceptar el pecado. Aceptar el pecado, no, perdón, confesar el pecado. Confesar el pecado es ir primeramente con Dios, ¿verdad? Llegamos con Dios y le decimos, Padre, perdóname por todos los pecados que he cometido. Ten misericordia porque te he fallado. Ten misericordia, Señor, porque contra ti, oh Dios, y solamente contra ti he pecado. Padre Santo, ten misericordia. Y lo confesamos, ¿verdad? Pero hay otra forma de confesión. Y esa forma de confesión es, dice la Biblia, confesados los pecados unos con otros. Otra forma de confesión es venir y confesarle el pecado a algún hermano. Obviamente, un hermano que podamos confiar. Alguien que sea suficientemente maduro para poder guardarnos no el secreto, por decirlo así, pero sí guardarnos, que no nos vaya a andar difamando y andar divulgando después lo que nosotros en confianza le venimos a decir. Tal vez se lo dijimos con el fin de sentirnos libres, de que orara por nosotros y sentirnos perdonados, pero si esta persona no es suficientemente madura y va a andar después divulgando, entonces nos va a hacer un daño. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y poner atención, y que Dios en su misericordia nos revele a dónde y con quién ir, porque esto es algo muy importante, que no podemos ir con cualquier persona, no podemos ir con cualquiera a contarle nuestros problemas o nuestras necesidades o nuestras dificultades o las cosas que hayamos hecho, sino que tenemos que ir con Dios, con el Creador, con el Poderoso, para que nos guíe a quién ir y confesar. Entonces, tenemos que confesarnos unos con otros también. En Salmo 32:5 leemos de esta manera y dice, mi pecado te declaré, ¿sí? Cuando dice mi pecado te declaré, está hablando de una confesión. Entonces dice, mi pecado te declaré. Ahora, dice, y no encubrí mi iniquidad. Entonces, una cosa es declarar el pecado y otra cosa es confesarlo, ¿sí? Tenemos que confesarlo, tenemos que declararlo y no encubrir nada, ¿sí? Ahora, cuando nosotros confesamos, no tenemos que encubrir nada, tenemos que declararlo todo, tenemos que decirle al Señor todo lo que hemos hecho, para que Dios en su misericordia nos ayude. En su misericordia nos dé la gracia y la misericordia para poder ser libres de aquel pecado. Cuando nosotros confesamos, cuando nosotros declaramos el pecado, entonces tenemos la opción de poder restaurar nuestra mente, restaurar nuestro corazón, restaurar nuestra vida. Nos sentimos libres. ¿Por qué? Nuestra mente, porque cuando nosotros hemos pecado, los pensamientos no nos dejan. Los pensamientos están siempre ahí atacándonos, están siempre ahí estorbándonos, están siempre haciéndonos de alguna manera daño.
Entonces necesitamos poder entender esto y de alguna manera restaurar nuestro pensamiento con respecto a la confesión del pecado. Ahora, cuando una vez confesamos el pecado, nos vamos a sentir descargados, pero vamos a leer esta otra cita bíblica que nos habla de la confesión. Dice en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel, ¿ok? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escucha, Él es justo, Él es misericordioso, Él es poderoso. Y aquí leemos algo maravilloso, porque aquí dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que no solamente nos perdona, sino que también nos limpia. Esto es poderoso y maravilloso. No sé si a ti te agrada esa idea, pero la idea es excelente porque dice que si nosotros lo confesamos, Él no solamente nos va a perdonar, pero también nos va a limpiar. ¿De qué? De todas las maldades, porque nosotros muchas veces somos malos, pero Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos. Ahora, en Proverbios 28:13 leemos esto. El que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces aquí hay algo maravilloso porque no solamente es de confesarlo, sino que también de apartarse. Pero algo maravilloso es que el que se aparta y el que confiesa, entonces dice que alcanza misericordia. Pero si nosotros no lo confesamos y no nos apartamos, entonces dice que estaremos sin prosperidad. Una de las cosas por las cuales no tenemos prosperidad es entonces porque no confesamos nuestros pecados. Tenemos que confesar nuestro pecado y apartarnos de él. Así que adelante, hoy es un buen momento, una buena noche para declarar, confesar el pecado y apartarnos de él. Amén, esa sería la número 6. Ahora vamos a la número 7. La número 7 dice, pedir perdón. Bueno, ya confesamos, ya nos arrepentimos, ¿verdad? Ya declaramos el pecado, ahora vamos a pedirle perdón. Porque una cosa es, Señor, mira, yo pequé, yo hice esto, yo hice el otro, y eso lo hice, Señor. Pero juntamente con la confesión tiene que venir el perdón. El perdón es, o pedir perdón. El pedir perdón es, oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad porque es grande. Esto lo dice David en el libro de Salmos 25:11. Oh Señor, le está declarando al Señor, le está rogando, le está clamando al Señor, al Dios Todopoderoso, y dice, por amor de tu nombre. Imagínate, por amor del nombre de Dios, le dice, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. En Éxodo 32:32 dice, pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Mira, nosotros no queremos ser borrados del libro. Nosotros queremos que la voluntad de Dios sea que nos perdone. Pero por eso tenemos que pedir perdón. Eso sería la número 7. La número 8 es apartarse del pecado. Lo que leímos anteriormente, de verdad que el que confiesa y se aparta. Ajá. Entonces nosotros confesamos y ahora nos apartamos. Ahora, el apartarse del pecado en Ezequiel 18:30 leemos, por tanto, os juzgaré a cada uno conforme a su conducta, oh casa de Israel, declara el Señor. Arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no os sea piedra de tropiezo. Mira, aquí hay algo maravilloso. Voy a volverlo a leer y algo precioso acá porque dice, por tanto, os juzgaré. ¿Quién nos va a juzgar? Pues Dios. Dios es el juez. Él es el juez. Es el único que nos puede juzgar. La gente te va a juzgar, pero vamos a decirlo así, la acusación de la gente, pues no importa hasta cierto punto, no vale hasta cierto punto. Lo que vale es lo que Dios
Cuando Dios te vaya a juzgar, cuando Dios vaya a estar ahí a juzgándote, porque Él dice, por tanto, os juzgaré a cada uno. No dice a todos al mismo tiempo, no dice a cada uno. O sea que todos vamos a llegar a este momento en el que Dios como juez va a estar ahí al frente y nosotros nos vamos a presentar delante de Él, y Él dice, juzgaré a cada uno conforme a su conducta. O sea, cómo nos conducimos. Dice, oh casa de Israel. Cuando habla de casa de Israel, le está hablando directamente a los hijos de Dios. Le está hablando directamente a los redimidos, a los restaurados, a los lavados, a los santificados. A nosotros nos está hablando Dios. Y dice, oh casa de Israel, declara el Señor Dios. Ya ves que no es cualquier otra persona, sino que es Dios el que nos va a juzgar. Es Dios el que va a estar ahí atento para juzgarnos según nuestra conducta, dice aquí. Pero dice algo, arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. ¿Sí? Arrepentíos y apartaos. Entonces tenemos que arrepentirnos, que ya lo vimos anteriormente, y ahora aquí dice apartaos o apartémonos del pecado, apartémonos de esas una transgresión es un pecado. Transgresión es desobedecer una ley, desobedecer una ordenanza, desobedecer un mandato. Eso es una transgresión. Dice, para que la iniquidad no sea piedra de tropiezo. La iniquidad es una maldición hereditaria. Esa es la iniquidad, en palabras sencillas. Entonces, para que las maldiciones hereditarias no sean piedra de tropiezo, ¿sí? Entonces tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que arrepentirnos del pecado, tenemos que separarnos del pecado, tenemos que dejar de pecar. ¿Por qué? Porque el pecado únicamente nos ofrece una cosa. Seguro, el pecado nos promete una cosa. ¿Tú sabes qué te promete el pecado? ¿Quieres que te diga qué es lo que te promete el pecado? El pecado te promete muerte. Dice la Biblia, alma que pecara, esa morirá. Ahora, el problema no es pecar, el problema es no arrepentirse del pecado. Y no solamente no arrepentirse, sino no apartarse del pecado. Aquí estamos hablando en el punto número 8 del orden del arrepentimiento, de lo que son los 12 pasos para un arrepentimiento genuino. Estamos en el número 8 y el número 8 es apartarse del pecado. ¿Sí? Entonces, aquí Dios nos está hablando claramente que tenemos que apartarnos porque Él como juez justo es el que nos va a juzgar. Hay otra cita bíblica más con respecto a esto y dice, en el libro de Ezequiel 18:27, dice, y cuando el impío se aparta de la maldad que ha cometido y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. ¿Ok? Entonces, el problema no es que hayamos pecado, porque aquí dice, cuando el impío es un pecador, es un hijo de maldad, es un malvado, no tiene tantos significados. Dice, cuando el impío se aparta de la maldad de que ha cometido, o sea, el pecado que ha cometido, y practica el derecho. Practicar el derecho significa hacer lo bueno, hacer lo correcto, hacer lo agradable para Dios. Y la justicia, entonces dice, salvará su vida. ¿Ok? Entonces, hay una forma en la que nosotros vamos a salvar nuestra vida de alguna manera, es haciendo el derecho, o haciendo lo bueno, haciendo lo correcto y haciendo justicia. Nosotros no podemos actuar injustamente, tenemos que actuar justamente. Si algo cuesta 20, tenemos que pagar el precio justo, tenemos que pagar 20, lo que cuesta es lo que tenemos que pagar, el precio justo. Eso es hacer justicia, eso sería parte de lo que es hacer justicia. Ahora dice que salvará su vida. Ahora ahí mismo Ezequiel 18 en el versículo 28 dice, porque consideró y se apartó de todas las transgresiones que había cometido, ciertamente vivirá y no morirá. ¿Sí? Esto está maravilloso. Dice, porque consideró y se apartó. Considerar es ponerse a pensar, bueno, sí, realmente lo que estoy haciendo no es correcto. Sí, realmente esto que practico no es correcto y ni le agrada a Dios y estoy actuando mal y no me conviene. Entonces considerar el camino que llevamos, considerar los pasos que tomamos, considerar las cosas que hacemos, que decimos, cómo actuamos, cómo caminamos, considerar. Ahora dice, porque consideró
y se apartó, ¿ok? Entonces aquí nuevamente apartarse de aquello que estamos haciendo que es incorrecto, y se apartó de todas las transgresiones. Nuevamente transgredir es hacer lo contrario de lo que es de una ley, de una ordenanza, de un mandato, o sea, no obedecerlo, ¿sí? Eso es una transgresión. Dice, transgresiones que había cometido, ciertamente vivirá, no morirá. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a salvar nuestra vida? Es por considerar lo que estamos haciendo y apartarnos del mal, de lo malo. Ok, entonces ahí estaríamos con la número 8. Vamos rápidamente a ver la número 9. La número 9 sería lavarse del pecado. Bueno, esto está maravilloso, porque cuando nosotros pecamos nos ensuciamos, y nosotros tal vez físicamente no veamos nada, en nuestro cuerpo no veamos nada, pero el pecado atrae suciedad a nosotros. Y ahora en Éxodo 19:10 leemos esto y dice, Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, lava sus vestidos. Cuando dice santifícalo, le está diciendo apártalo. La palabra santificar es apartar. La palabra santo es apartado. Entonces dice santifícalo, dice apártalo hoy y mañana, y laven sus vestidos. Aquí en el pueblo de Israel posiblemente está hablando de una vestidura literal. Posiblemente en ese entonces tenían que ellos que lavar su ropa literalmente, pero hoy en día nos está hablando a nosotros. Esto se aplica a nosotros de una manera espiritual. Recordemos que nosotros tenemos vestiduras espirituales. Recordemos que la Biblia nos habla y nos dice que nosotros somos como una novia, ¿sí? Espiritualmente simbólicamente nos pone como una mujer, como una novia, y dice que quiere esa novia con que esas vestiduras, con unas vestiduras limpias, blancas, resplandecientes, que estén totalmente sin arruga y sin mancha. Entonces, eso es un símbolo que nosotros tenemos espiritualmente vestiduras, y que nuestra vestidura debe estar limpia. Cada vez que tú y yo pecamos, ensuciamos nuestra vestidura. Entonces nosotros tenemos que limpiarla, lavar nuestra vestidura, lavarnos. En Éxodo 29:4 dice, y llevará a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavará con agua. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando nosotros venimos a Cristo, necesitamos agua para lavarnos, pero el agua es la palabra de Dios. ¿Cómo nos lavamos? Bueno, nos lavamos por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como el agua que nos sirve para lavarnos, para limpiarnos. La palabra de Dios es como aquella agua que nos está ayudando a mantenernos limpios, a mantenernos santos, a mantenernos puros, a mantenernos sin mancha, sin arruga. La palabra de Dios nos va a lavar. Tenemos que leer. ¿Cuántas veces tú lees la palabra? Al día, a la semana, al mes, al año. ¿Cuántas veces leemos la palabra de Dios? Dependiendo de cuántas veces la leamos, entonces así es como vamos a estar nosotros de limpios o sucios. Necesitamos lavar nuestras vestiduras, necesitamos lavarnos, así que adelante lavándonos con la palabra del Señor. Y hay otra cita bíblica más con respecto a este número 9 de lo que es lavarse del pecado. En Hechos 22:16 leemos, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Sí? Cuando nosotros nos bautizamos, el bautizarse es un paso muy importante para nosotros los cristianos, porque cuando nosotros nos bautizamos estamos lavando nuestra vestidura, estamos lavando nuestro ser, estamos lavando nuestra alma, estamos lavándonos del pecado. Pero dice que lava tus pecados invocando su nombre. Nosotros tenemos que lavarnos, y una manera de lavarnos es invocando el nombre de Cristo. Señor, lávame, límpiame. Señor, Padre, en el nombre de Jesús, hazme limpio, hazme limpio, límpiame, Señor. En el nombre de Jesús te pido, purifícame, hazme puro, hazme limpio. Y esa debe ser nuestro clamor, nuestra súplica, nuestro ruego, ¿verdad? Ahora en Isaías 1:6 dice, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. ¿Sí? Pues aquí nos está diciendo que no solamente que se laven,
sino que se limpien. Una cosa es lavarse y otra cosa es limpiarse, según lo que vemos acá. Yo no creo que sea lo mismo, porque entonces, ¿por qué menciona las dos cosas, verdad? Dice lavaos y limpiados. Una cosa es lavarse, otra cosa es limpiarse. ¿Ok? Dice, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros venimos a Cristo arrepentidos, humillados, entonces ocurre algo maravilloso, que sería entonces dejar de hacer lo malo. Nosotros tenemos que dejar de hacer lo malo, tenemos que dejar de pecar, tenemos que dejar de hacer las cosas que no le agradan a Dios. Esto es maravilloso, esto es poderoso, porque cuando tú y yo dejamos de hacer lo que no le agrada a Dios y empezamos a hacer lo que a Él le agrada, entonces cosas grandes y maravillosas ocurren en nuestra vida, porque Dios es fiel y justo y para galardonarnos. Él es fiel y justo para enriquecernos con su misericordia, con su gracia, con su bondad. Él es maravilloso. Así que un paso muy importante es lavarse del pecado, lavarse de la injusticia, lavarse de la iniquidad, lavarnos de todo lo malo que hemos hecho. Recordemos que Dios no acusa a nadie. Dios no nos acusa por ningún mal, ningún pecado que hayamos cometido. Dios nunca nos va a acusar, Dios nunca nos va a juzgar. Mientras estemos acá en esta tierra, Él nos está dando oportunidad, de venir y aceptarlo, de venir y reconocerlo, de venir y poder ponernos a cuentas. Él siempre está llamándonos, nos está llamando, venid luego y pongámonos a cuentas. Isaías lo dice, venid luego y estemos a cuentas, si tus pecados fueren rojos como la grana, como la blanca nieve serán emblanquecidos. O sea, Él siempre está llamándonos. Ahora, este fue el número 9. Vamos a ver el número 10. El número 10 sería ungirse. Bueno, ya vimos lo que es lavarse del pecado, ya vimos lo que es lavar nuestra vestidura, ya vimos lo que es arrepentirse, ya vimos lo que es confesar nuestro pecado, ya vimos lo que fue apartarse del pecado. Ahora sería ungirse. Recordemos que el ungimiento es un simbolismo o algo simbólico, algo que representa, dicho de otra manera, algo que representa el Espíritu Santo. El aceite, cuando hablamos de ungir, estamos hablando literalmente de aceite, de unción, estamos hablando de ungüento. Así que la unción sería en este caso el aceite, ¿verdad? En Éxodo 29:7 dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Levíticos 8:12 dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Entonces aquí está la maravillosa gracia y misericordia de Dios, que sería la santificación. En la santificación ocurren muchas cosas. En la santificación ocurre lo que es el apartado, o sea, apartar a alguien, porque aquí dice, y lo santificarás. Cuando le está diciendo lo santificarás, le está diciendo lo apartarás. ¿Y para qué lo iba a apartar? Aarón era en ese momento en el que se iba a convertir en lo que era el sacerdote, que iba a ministrar. Aarón fue, él y sus hijos básicamente fueron los primeros sacerdotes que ministraron lo que fue las ofrendas y los holocaustos para Dios. Ahora, cuando nosotros vemos esto, cuando nosotros vemos que viene Dios y para que Él pudiera ser apartado o santificado necesitaba tener una señal, y la señal era el ungimiento con aceite. Ahora nosotros tenemos esa misma señal, y la señal del ungimiento con aceite es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la unción. O más bien dicho, el aceite representaba al Espíritu Santo en aquel entonces. Ahora nosotros tenemos la verdadera unción. Ahora nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo, la unción del Dios Todopoderoso, que es la que nos limpia, nos restaura, nos sana, Bueno, la palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo es el que nos redarguye. Ahora estamos hablando de arrepentirnos del pecado, de cómo dejar el pecado. Sin el Espíritu Santo nunca lo podremos hacer. Necesitamos al Espíritu Santo para poder dejar de pecar, para poder dejar de hacer lo malo. Si no tenemos al Espíritu Santo, no vamos a lograr hacerlo. Ahora necesitamos realmente al Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a ver el número 11 y con voy a terminar, y el próximo jueves estaría dando el resumen y la conclusión de lo que es esta enseñanza maravillosa.
Y en el número 11 vamos a ver algo maravilloso que es cambiar las vestiduras. Ahora, nosotros tenemos que quitarnos la vestidura de pecado y ponernos la vestidura de santidad. En Éxodo 29:5 dice, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Ahora en Zacarías 3:4 dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Cuando habla de vestiduras viles, está hablando de vestiduras de pecado, algo sucio, algo manchado, algo asqueroso que nadie se pondría, que nadie se acercaría a esa persona que está vestida de esa manera, tan sucia, tan un maloliente por lo sucio que está. Pero dice, quítale las vestiduras viles, ¿verdad? Y dice, y él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Entonces, nosotros tenemos que cambiar nuestra vestidura, pero nosotros no lo podemos hacer si no lo hace Dios. Pero ¿cómo Dios lo va a hacer? Dios lo va a hacer cuando nosotros venimos y nos arrepentimos, cuando nosotros venimos y declaramos nuestro pecado, cuando nosotros venimos y seguimos estos pasos que nos llevan a un arrepentimiento genuino. Pero lo importante serían los primeros pasos que hemos dicho. Estos últimos pasos son importantes también, pero a mí me parece que los primeros pasos son los más importantes para poder iniciar con esto que es el arrepentimiento hacia un pecado, de un pecado y llegar a un arrepentimiento genuino. Y voy a recapitular, vimos el primero que fue reconocer que hemos pecado. Si tú no reconoces el pecado, nunca vas a saber que has pecado. Si tú no reconoces qué es el pecado, no vas a saber que pecaste. Así que necesitas saber qué es el pecado, reconoce el pecado, reconocer que hemos pecado. El número 2 era aceptar que hemos pecado. Cuando ya reconociste, ahora acepta que sí lo hiciste. No digas, no, yo no pequé, no, yo no soy pecador. No, si pecaste, acéptalo, reconócelo, ¿verdad? Eso sería el número 2. Y el número 3 era contristarse. Tenemos que sentirnos contritos por aquel pecado que cometimos, sentirnos mal por aquello que hicimos, ¿verdad? El número 4 sería arrepentirse de aquel pecado que cometimos, que nos lleva a lo malo. El número 5 sería humillarse. Si no nos humillamos, entonces quiere decir que no nos estamos arrepintiendo, que no estamos aceptando que hemos pecado. Nosotros nos aceptamos, nos humillamos, ¿verdad? Entonces ahora el número 6 sería confesar el pecado, confesárselo a Dios primeramente, y si podemos confesárselo a un hermano que podamos tener la confianza, pues también para que ore por nosotros y entonces podamos ser libres de aquel pecado. El número 7 es pedirle perdón a Dios. Señor, mira, ya acepté que pequé contra ti, ahora te pido perdón, perdóname, papá, por el pecado que he cometido, ¿verdad? Ahora el número 8 sería apartarse del pecado. Ya lo aceptamos, ya lo reconocimos, ya lo confesamos. Ahora apartarnos del pecado, dejar de hacer ese pecado, dejar de hacer aquello que no le agrada a Dios. Ahora el número 9, lavarse del pecado. Ya que nos apartamos, vamos a lavarnos, porque como ya nos apartamos, ya no nos vamos a ensuciar, pero estamos sucios. Ahora tenemos que limpiarnos para ya no volvernos a ensuciar más. Esto sería el número 9. Ahora el número 10, ungirse, o sea, acercarse a la presencia de Dios, que el Espíritu Santo nos unja con su presencia. Y el número 11, que ahí nos quedamos por hoy, que fue cambiar nuestras vestiduras, quitarnos las vestiduras viles y ponernos las vestiduras de gala. Recuerda que las vestiduras de gala únicamente se ponen para ir a fiestas especiales, a bodas especiales, y eso es para las bodas del Cordero, porque Cristo es el que nos va a vestir con estas ropas de gala, porque Él ya pagó el precio por ti y por mí. Así que recuerda, el enfoque de esta enseñanza es llevarte al arrepentimiento y no que te sientas acusado. El enfoque no es para que te sientas acusado por ningún pecado, sino para que te sientas atraído a lo que es un arrepentimiento genuino, que te arrepientas, que nos arrepintamos por aquello que cometimos, aquello que hicimos, aquello que dijimos, y podamos obtener la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso.
Amén, amigos hermanos. Esto fue Conociendo la Verdad. Buenos Dios, queremos hacer unas pequeñas preguntas con respecto a lo que hemos visto. Esperamos que tú lo puedas contestar ahí en tu casa, que lo medites y que lo contestes. Vamos a hacer una pregunta. A esto le hemos puesto, a este pequeño bloque le hemos puesto preguntas para reflexionar. Responde, reflexiona y aplica. Tú debes de no solamente responder, no solamente reflexionar, sino aplicar a tu vida. Que estas preguntas puedan hacer rema en tu alma y puedas aplicarlas en tu vida. Ok, entonces, la número 1 es: ¿quién está expuesto a caer en pecado? ¿Quién? ¿Quién puede en algún momento caer en algún pecado? O sea, si tú crees que en algún momento puedes caer en un pecado, ¿tú crees que los demás no? Pues sí, la verdad es que la respuesta aquí sería todos. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí en la Biblia nos dice que no hay nadie que no haya pecado. Entonces, ¿quiénes están expuestos a caer en el pecado? Pues todos estamos expuestos. Ahora, tenemos que cuidarnos de no caer en pecado, pero todos estamos expuestos. Amén. Ahora, esa es la pregunta número 1. Vamos con la pregunta número 2. Y la pregunta número 2 es: ¿qué pasa si pecamos y no nos arrepentimos genuinamente? Sí, voy a dar unos segundos para que podamos analizar la pregunta. Dice: ¿qué pasa si pecamos y no nos arrepentimos genuinamente? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a esto. Moriremos espiritualmente. Esa sería la respuesta: morir espiritualmente. Moriremos si no nos arrepentimos genuinamente. Y lo encontramos en Romanos 6:23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la paga del pecado, o sea, si no nos arrepentimos de un pecado, el pecado, la paga de él es muerte. Pero la paga de Dios es la vida eterna. Así que en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Amén. Esa sería la número 2. Ahora la número 3. ¿Cuál es el sacrificio que le agrada a Dios? ¿Tú sabes qué sacrificio le agrada a Dios? Para hacer un pequeño recordatorio, hubieron 2 hombres que trajeron ofrenda, que trajeron un sacrificio, un holocausto a Dios en los tiempos antiguos. Los primeros 2 que menciona la Biblia que trajeron ofrenda. Y ellos fueron los hijos de Adán, los hijos de Eva, allá en el Génesis. Tú sabes que Caín traía una ofrenda y Abel traía otra. Pero una de las 2 le agradó a Dios. Ahora, ¿cuál es el sacrificio? Los 2 tenían una ofrenda. El ofrendar es un sacrificio, dar un sacrificio a Dios. Ahora, ¿cuál es el verdadero sacrificio? ¿Cuál de los 2 le agradó a Dios? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. Dice: un espíritu quebrantado y corazón contrito y humillado. Un espíritu quebrantado, corazón contrito y humillado. Esto es lo que le agrada a Dios. Un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Eso lo encontramos en Salmo 51:17 y dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Bendito Dios. Esto fue Conociendo la Verdad. Aquí estamos hemos compartido lo que fue 12 pasos o 12 formas para poder llegar a un arrepentimiento genuino. En el orden del arrepentimiento, 12 pasos que nos llevan a un arrepentimiento genuino. Recuerda
que el próximo jueves estaremos dando lo que es la conclusión de este tema maravilloso. Hoy llegamos al número 11, prácticamente solo nos tocaría uno, el número 12, para poder concluir con esta enseñanza, y esperamos que esta enseñanza esté siendo de gran bendición para tu vida, la vida de tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus amigos, tus vecinos, y que sea de gran bendición para tu vida, porque lo más importante para nosotros es de que la palabra de Dios haga rima en tu vida. Así que te recordamos que puedes seguirnos por medio de Facebook aquí en Conociendo la Verdad. Puedes también ir a nuestra página web si quieres saber más de nosotros y encontrar más mensajes, enseñanzas que hemos publicado en nuestra página web. Escribe en tu navegador web, escribe lo que es conociendolaverdad.net, www.conociendolaverdad.net, y entonces ahí te va a llevar a lo que es nuestra página oficial Conociendo la Verdad, y ahí podrás tú buscar algunos temas en la página de predicaciones, buscar algunos temas que estén de tu interés, escucharlos y que Dios te bendiga grandemente por medio de ellos. Recuerda de que estamos gozosos, alegres de bendecir tu vida, y que Dios Todopoderoso siga usando este ministerio para que tu vida sea prosperada, sea restaurada. Si has pecado, recuerda que Dios es fiel y justo para perdonarte. Yo no sé si tú hoy quieres hacer una oración de confesión, no sé si tú ya eres cristiano o no eres cristiano, pero hoy quieras arrepentirte de tus pecados, ya sé, como digo, sea o no seas cristiano. Si tú quieres arrepentirte de tus pecados, hoy es una buena oportunidad, es un buen momento para que lo hagas, y te aconsejamos a que lo hagas, a que te arrepientas de cualquier pecado, cualquier falta que hayas cometido. Si es así el caso, nosotros queremos guiarte en una oración. Síguenos en esta oración para que Dios nos perdone, porque en realidad que todos necesitamos un perdón. Yo lo necesito, tú lo necesitas, todos necesitamos arrepentirnos de cualquier pecado que hayamos cometido. Así que si tú tienes el deseo de hacerlo, ora conmigo. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos: Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús te pedimos perdón, Padre Santo, por todas las maldades que hemos cometido, por todos los pecados que hemos cometido, Señor. Ten misericordia porque hemos caminado, actuado mal, Padre eterno. Hemos hecho lo malo delante de ti, Señor, y hoy queremos pedirte perdón. Queremos pedirte perdón, papá, por tanto pecado, Señor. En tu infinita gracia y misericordia queremos decirte que nos perdones, pedirte que nos perdones. Limpia nuestra vestidura, lávanos, nos arrepentimos, confesamos, reconocemos, Padre Santo, aceptamos que hemos pecado, nos humillamos delante de ti, Señor. Te pedimos, oh Dios eterno y poderoso, que laves nuestra vestidura, que nos unjas con aceite, Señor. En el nombre santo y poderoso de tu Hijo amado Jesús, te pedimos, Señor, por la vida de aquellos que nos escuchan. Bendice, Padre, aquel que nos está escuchando por medio de Facebook, por medio de YouTube, Padre Santo, aquel que nos está escuchando por medio de conociendolaverdad.net, Padre. En el nombre de Jesús bendecimos a cada uno de los que nos escucha, que esta palabra llegue, Señor, hasta los confines de la tierra, a hacer tu obra, a hacer tu propósito. En el nombre de Jesús, Padre, te damos honra, gloria, alabanza y adoración. Si tú has hecho esta oración de fe, si tú has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, hoy te pedimos que te aboques a tu iglesia, a una iglesia, y que sigas buscando de Dios. No te apartes, no te alejes, continúa, sigue adelante, porque Dios en su misericordia te dará una bendición grande y poderosa. Así que esto fue Conociendo la Verdad, y recuerda que tienes una cita con nosotros el próximo jueves a las 7 de la noche, aquí de la hora Pacífico, en Los Ángeles, California. Estamos transmitiendo a las 7 de la noche. Si tú estás escuchándonos, ya sea en México, Guatemala, Honduras o cualquier otro país que nos estés escuchando, o aquí mismo en la Unión Americana, en cualquier otro estado en el que nos estés escuchando, no sé cuál sea el horario el que tú tienes de diferencia con nosotros, o quizás tengas el mismo horario, no sé. Pero en tu horario averigua cuál sería las 7 de la noche
de acá. Yo no sé dónde tú estás. En Guatemala ahorita es 1 hora de diferencia. Ya pronto estaremos en 2 horas de diferencia. Quiere decir que actualmente allá estamos transmitiendo a las 8 de la noche. Sucesivamente estaremos transmitiendo a las 9 de la noche cuando el horario esté cambiado a 2 horas, y así sucesivamente en diferentes estados de la Unión Americana, dependiendo de donde tú estés, así sería la diferencia. Pero recuerda que este video queda grabado en YouTube, queda grabado en Facebook, y además lo vamos a poner en nuestra página oficial conociendolaverdad.net. Así que cuando tú quieras puedes regresar, darle un clic y escuchar este mensaje nuevamente para que sea de bendición para tu vida. Y esto fue Conociendo la Verdad, y esperamos que te sigas gozando con nosotros en los siguientes mensajes que el Señor Dios Todopoderoso nos permita que tú estés con nosotros aquí, para que Dios sea usando tu vida y llenándola con su gracia y amor. Hasta la próxima. Dios te bendiga.